Buenas, seguimos con el ejercicio número 10 de la guía. Tenemos una gráfica, dice en la siguiente gráfica, que representa a una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Está la gráfica, ¿sí? Eh, Dice el punto A, indicar los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje de las abscisas. Es decir, son los ceros, ¿sí? Cuando la función corta el eje de las abscisas, son los ceros o raíces de la función. Vemos que hay tres. Después el punto B dice de las coordenadas x, y de dichos puntos. Acá tenemos punto B de izquierda a derecha según la gráfica. El primero es cuando x vale menos 1,5. Obviamente todas las y van a ser 0, porque son los ceros. El otro punto es cuando x vale 1,5 y vale 0. Y el otro en el punto de x igual a 4,5. ¿Sí? Son tres ceros, que sería el punto C. Pregunta cuántos ceros presenta la función. El punto D dice, en caso de ser posible, contesta cuál es el mínimo valor de la función, escribe las coordenadas de dicho punto, cuáles son las coordenadas de un máximo local de la función, escribe las coordenadas de ese punto. Mínimos y máximos son los puntos mínimos que puede tomar la función, o sea que un punto antes de ese mínimo, la función eh, puede venir decreciendo y después de ese punto la función empieza a crecer nuevamente, ¿no es cierto? Son los mínimos. En este caso, el mínimo, el punto D sería, hay un mínimo en x igual a 3 e y menos 1, ¿no es cierto? Ese sería el mínimo valor de la función. El máximo valor es en x0 e y1. Y después dice el punto D determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, a partir de la izquierda, ¿no es cierto? Comienza la función desde x igual a menos 2. La función es creciente desde menos 2 hasta 0. Acá en función del crecimiento, intervalo de crecimiento, desde menos 2 hasta 0. Y después ahí empieza a decrecer, ¿no es cierto? Después del mínimo empieza a crecer nuevamente, es decir, desde 3, el punto x igual a 3 a 4,75. La función es creciente en esos dos intervalos, por eso ponemos unión, son dos intervalos. Y de crecimiento desde 0 hasta 3. Toda la función en ese intervalo es creciente, es decreciente, perdón. El ejercicio 11 dice que para la función dominio de x a reales igual a 2x menos 4. ¿Sí? Haya de ser posible, dice, al punto A, el dominio de la función, como es una recta, ¿no es cierto? El dominio va a ser los reales, todos los reales. El punto B dice los ceros, cuando esta función se hace cero, cuando x vale 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0. Entonces en x2 y 0 está la raíz de esa función. En el punto C pregunta los polos, ¿sí? Como es una recta, no presenta, en este caso no presenta ningún polo, ¿sí? Y el punto D pregunta si la función en los intervalos de crecimiento y decrecimiento, como es una recta, ¿no es cierto? Y la pendiente se puede ver que es positiva, la función es creciente toda. Es decir, desde menos infinito hasta más infinito, la función crece. Ese sería el punto 11. Bueno, en el ejercicio 12 también, dada una función que es esta, ¿no es cierto? Pregunta el punto A, hallar de ser posible el dominio de la función. El dominio
como podemos ver, acá la función que pasa no puede ser cero el denominador, como una función fraccionaria. No puede ser cero el denominador, o sea que cuando x vale cero, ¿no es cierto? Ahí justo habría un polo, no existe función. Entonces el dominio es, son, se puede decir que son todos los reales menos el cero. Una manera de expresarlo como intervalo es desde menos infinito hasta cero, más desde cero hasta infinito sin incluir el cero, ¿no es cierto? O también podemos decir que son todos los reales menos el elemento cero, ¿no es cierto? Es otra manera de escribir el dominio de la función. Dominio. El punto B pregunta los ceros de la función, es decir, cuando la función vale cero, o sea que el numerador se hace cero, ¿no es cierto? Eh, entonces, en los puntos para cuando x al cuadrado menos 9 sea cero, ¿no es cierto? Cuando x, fíjense que cuando x vale 3, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9, 0. Entonces, un punto, una raíz, un cero sería 3, 3 en x, 0 en y. El otro punto es cuando x vale menos 3, porque menos 3 elevado al cuadrado también es 9, 9 menos 9 es 0. Entonces en esos puntos, en esos dos puntos, menos 3, 0 y 3, 0, la función corta al eje de abscisa, ¿sí? Y después pregunta el C, los polos. Los polos de la función ya lo hemos mencionado. Cuando x es igual a 0, ¿sí? 0, 0 menos 9 y menos 9 dividido 0 es infinito. En ese punto no hay función, no existe. Entonces en x igual a 0 hay un polo de la función, ¿sí? Ese sería el ejercicio 12. Y seguimos con el ejercicio 14. Vamos al ejercicio 14. Hay una gráfica ahí que la he transcrito más o menos acá. Dice, el punto A dice la función es estrictamente creciente en, y da tres opciones de intervalos, estrictamente creciente. Entonces, vamos al crecimiento, fíjense, ¿desde dónde hasta dónde crece la función? Desde menos 5, yo he escrito la solución correcta, ¿no es cierto? Desde menos 5 sin incluir el 5 hasta menos 4,5, perdón, menos 3,5, ¿sí? Unión este otro intervalo que es creciente desde menos 1,5 sin incluir el 1,5 hasta el 1, x igual a 1, es creciente, y unión más, ¿no es cierto?, el intervalo desde 2,5 hasta 4. Esos son los intervalos donde la función es creciente. Y después el punto B pregunta cuándo la función es creciente. De los intervalos que también da tres opciones. He escrito la correcta, ¿no es cierto? Eh, que sería la primera. Veamos de dónde, qué intervalos son decrecientes. Ahora, fíjese, ¿cómo me doy cuenta que un intervalo es creciente? Tomo un punto antes, ¿no es cierto? Y un punto después de la rama a, ¿cómo se llama? A canalizar, ¿no es cierto? Y fijamos que si va a la derecha, el sentido de la derecha es positivo, el sentido hacia abajo es negativo. Entonces, si uno es positivo y el otro es negativo, la función es decreciente. No se nota mucho. Vamos a marcar en sentido hacia la derecha, sentido hacia abajo negativo, a la derecha positivo, es decreciente. Lo mismo en este intervalo, un punto antes y un punto después, sentido hacia la derecha positivo, sentido hacia abajo negativo. Entonces la función es decreciente. Entonces dijimos que era decreciente en los intervalos desde menos 3,5 acá, x, hasta x igual a menos 2,5.
Menos 2,5 sería este punto, ¿no es cierto? Porque desde acá hasta acá la función es constante, no crece ni decrece. Y después unión más desde x igual a 1, desde 1 hasta 2,5. También la función es decreciente. Y por último el intervalo desde 4 hasta 5, incluido el 5, también es decreciente. Ese sería el ejercicio número 14. ¿Sí? Dejamos hasta acá.